Hola youtubers, he vuelto con un nuevo video. En esta ocasión será del tema videojuegos. Empecemos. Historia. Los orígenes del videojuego se remontan a la década de 1950, cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico. Así fueron creados el NIN en 1951 o el 8 en 1952, juegos electrónicos, pero que aún no son realmente videojuegos, y el Tennis for Two en 1958 o el Space War en 1962, auténticos pioneros del género. Todos ellos eran todavía prototipos, juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse, entre otras cosas porque funcionaba en unas máquinas que solo estaban disponibles en universidades o en institutos. La consola Minobos Odyssey no sería hasta la década de los 70 en que, con el descenso de los costes de fabricación, aparecieron las primeras máquinas, los primeros videojuegos dirigidos al gran público. Títulos como Computer Space 1971 o Pong 1972 de Atari inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas al efecto, que funcionaban con moneda. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas, la primera de las cuales fue Minobos Odyssey en 1972 y más tarde la exitosa Atari 2600 o VCS de 1977, con su sistema de cartuchos intercambiables. Por aquel entonces las máquinas arcade empezaron a hacerse comunes en bares y salones recreativos, una expansión debida en parte a un matamarcianos que alcanzó gran popularidad, el Space Invader en 1978. Otros juegos que marcaron esta primera época fueron Galaxian en 1979, Asteroide en 1979 o Pac-Man en 1980. En los años 80, la empresa norteamericana Atari tuvo que compartir su dominio en la industria del videojuego con dos compañías llegadas de Japón: Nintendo con su famosa consola NES y Sega con la Master System. Paralelamente surgió una generación de ordenadores personales asequibles y con capacidad gráficas que llegaron a los hogares de millones de familias, como fueron el Spectrum, el Amstrad CPC, el Commodore 64 o el MSX. A partir de entonces los videojuegos empezaron a convertirse en una poderosa industria. Fue además una época muy creativa para los desarrolladores de videojuegos. Muchos de los principales géneros que existen hoy en día: conducción, lucha, plataforma, estrategia, aventura, tomaron forma en esta década. Por otra parte, aparecieron también las primeras consolas de bolsillo, también conocidas como maquinitas, que aunque hasta la llegada de la Game Boy de Nintendo en 1989 solo ejecutaban un juego cada una,
alcanzaron gran popularidad entre los más jóvenes. En los años 90 trae el salto a la tecnología de 16 bits como la SNES y la Mega Drive, lo que significa importantes mejoras gráficas. Entre en escena el gigante Sony con su primera PlayStation en 1994, mientras Nintendo y Sega actualizan sus máquinas Nintendo 64 y Sega Saturn. En cuanto a las computadoras, el progreso de los PC termina por barrer del mapa a los demás sistemas, salvo el de Apple. Aparecen juegos cada vez más avanzados tecnológicamente, como los shooters en 3D. En el año 2002 entra Microsoft Word en el sector de las videoconsolas con sus Xbox. En el 2006 Nintendo lanza su innovadora Wii. Entre tanto, Sony actualiza su exitosa PlayStation versiones 2 y 3, y en los PC, gracias a la expansión de Internet, cobran protagonismo los juegos en línea y multijugador. Un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como plataforma, puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil, como por ejemplo un teléfono móvil. Los videojuegos son año por año una de las principales industrias del arte y el entretenimiento. Al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego se le conoce como controlador de videojuego o mando, y varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un controlador podría únicamente consistir de un botón y una palanca de mando o joystick, mientras otro podría presentar una docena de botones y una o más palancas, entre paréntesis mando. Los primeros juegos informáticos solían hacer uso de un teclado para llevar a cabo la interacción, o bien requerían que el usuario adquiriera un joystick con un botón como mínimo. Muchos juegos de computadora modernos permiten o exigen que el usuario utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. Entre los controladores más típicos están los gamepad, joystick, teclado, ratones y pantallas táctiles. Generalmente los videojuegos hacen uso de otras maneras, aparte de la imagen, de proveer la interactividad e información al jugador. El audio es casi universal, usándose dispositivos de reproducción de sonido tales como altavoces y auriculares. Otro tipo de realimentación se hace a través de periféricos ápticos que producen vibración o retroalimentación de fuerza, usándose a veces la vibración para simular la retroalimentación de fuerza. Por último, en la década de 2010 emergen como plataforma de juegos los dispositivos táctiles portátiles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, llegando a un público muy amplio. Por otro lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar cascos de realidad virtual que prometen traer nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico. Bueno, youtuberos, este ha sido el video de ahora. Espero que les haya gustado. Dale me gusta y deja tu comentario. Y si quieres que te salude en el siguiente video, solo deja tu comentario y yo lo hago.